Continuamos, amigos y hermanos, en nuestros programas diarios. Deseamos pues que la palabra de Dios siga edificando. Ella sin duda no volverá vacía. Hará la obra conforme a lo que Dios se ha propuesto en cada uno de nuestros oyentes, en cada una de nuestras vidas. Estamos en la carta a los Hebreos. Hemos llegado al capítulo 12, lo hemos estado recorriendo estos días. Ha sido muy interesante leer la palabra del Señor y ver lo que el Señor nos ha estado diciendo. Terminamos las lecturas en las clases pasadas examinando un poco la vida de Esaú. ¿Cómo fue que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por un plato de guisado de su hermano? Y luego con lágrimas procuraba entonces la bendición, con lágrimas. Sentía remordimiento, pero nunca pidió perdón a Dios. No tuvo un arrepentimiento. Así hay personas que cuando hacen lo malo y sienten que han caído de la gloria de Dios, que las bendiciones comienzan a faltarles. Cuando las bendiciones comienzan a faltarles, comienzan a llorar, a pedir, a suplicar, pero no se arrepienten. Parece que anhelan la bendición, pero no el perdón. El perdón es más importante que las bendiciones materiales o físicas o externas. Y debemos comprender esto con toda claridad, no dejarnos engañar de las cosas superficiales, externas. Debemos rogar a Dios que tengamos comunión con Él, que podamos tener comunión con Él. Cuántas cosas hermosas nos ha dado el Señor para estar en su camino. ¿Por qué hemos de despreciarlas? ¿Por qué vamos a pisotearlas? Todas las bendiciones, toda buena dádiva, todo don perfecto procede de Dios, de lo alto, del Padre de las luces. Él es quien nos envía su gozo, su paz, su armonía, la salud, la familia, la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento, la capacidad para orar, para enseñar a otros, para aconsejar. ¿Por qué vamos a despreciar estas cosas? Por cualquier asunto temporal, pasajero, terrenal, carnal, que incluso puede destruirnos. Tengamos en cuenta que Esaú lloraba, pero no se arrepintió. Tenía remordimiento, pero no arrepentimiento. Sigue diciendo la lectura que llevamos sobre la mesa, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Aquí se les está recordando a los hebreos que están leyendo la carta de este discípulo acerca del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es donde la ley se dio por medio de señales terribles, de oscuridad, dice el texto en el versículo 19, al sonido de trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 18, en ese monte ardía fuego. Allí había oscuridad, había tinieblas, había un velo que no dejaba ver con claridad lo que había en ese lugar. Había una tempestad, rayos y voces salían de ese lugar. Porque incluso si una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero ahora dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis acercado a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Se nos recomienda entonces no desechéis al que habla, es decir, a Jesús que ahora nos ha hablado, porque si no escaparon aquellos del Antiguo Testamento que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra en el Antiguo Testamento, pero ahora nos ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino que ahora voy a conmover el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica que el Señor va a remover todas las cosas movibles, como cosas hechas. El Señor las va a destruir para que solamente queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino que es invisible, inconmovible, eterno, tengamos gratitud con Dios. Y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es la lectura que debemos analizar hoy entonces para nosotros. Estamos entonces en el versículo 18. Los hebreos tenían la tentación de regresar hacia la ley. ¿Y por qué era esta tentación? Porque estaban siendo perseguidos. Eran criticados, señalados y calumniados por haberse vuelto cristianos, por haberse convertido, porque el Espíritu Santo los había convencido y convertido al Evangelio. Por tanto, eran perseguidos por sus paisanos, sus hermanos de la nación que todavía guardaban con mucho celo no solamente parte de la ley de Moisés, porque nadie guardó la ley completamente, sino algunas partes de la ley. Pero ellos se jactaban de tener la ley y de ser celosos de guardarla toda, según ellos. Pero también guardaban las tradiciones que ahora venían los ancianos durante años, especialmente los fariseos, a enseñarles nuevas cosas no escritas en la ley, sino que añadían una y otra cosa para que esta religión fuese más pesada y más imposible de cumplir, pero con mucho celo y con mucha rabia contra los que protestaban o se negaban a cumplir esos mandamientos de hombres, entonces atacaban a los que se convertían al Evangelio, porque estos ahora decían, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Por tanto, los amenazaban. Algunos de ellos en su corazón tenían la tentación de servir tanto a la ley como a la gracia, y eso es imposible. Y otros pues querían desertar y quizás volver atrás a la antigua religión. Y el escritor les está advirtiendo que la ley ya pasó. Hemos leído todos estos capítulos para mostrar que Cristo es mayor que la ley, que la gracia es mayor que la ley. Pues ahora ustedes no se han acercado a ese monte que arde con fuego o que ardía en la antigüedad con fuego, que era oscuro, donde había tinieblas y tempestad. Ellos estaban tentados a recordar esas terroríficas circunstancias, esa forma como la ley fue promulgada. Y ahora debían aprender lecciones mejores, que todo aquello era sombra de lo que venía. Entonces, el escritor les pasa como una película, esa escena allí en el monte Sinaí, donde ellos podían tocar el monte de manera literal, se puede decir, y escuchaban esa voz y oían esos truenos y ese fuego que allí envolvía todo aquello. Y les dice, bueno, ustedes no están frente a ese sonido de trompeta. Ustedes no están frente a esos truenos. Ahora están escuchando o han escuchado la voz de Cristo mismo. Todas esas perturbaciones terrenales, sobrenaturales que ustedes escucharon, bueno,
espirituales o celestiales, pero que se manifestaron aquí en la tierra de esa manera porque Dios quiso que fuese de esa manera, como amenazadora contra el pueblo, tanto que algunos decían que se calle, que no querían escucharlo hablar, porque ellos no podían soportar lo que se les estaba ordenando de esa manera. Se les dijo que si una bestia, según el versículo 20, se acercaba al monte, y eso podemos revisarlo allá en el libro de Éxodo, si una bestia se acercaba al monte, entonces iba a morir. Aunque suene terrible todo aquello que estamos leyendo, así era en el Antiguo Testamento. Pero el escritor dice que a nuestro Dios debemos temerle, porque en el Antiguo Testamento se manifestó de esta manera, pero ahora nos ha hablado a través de Cristo, Él en persona. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces los creyentes no han venido a esos terrores que son abrumadores, no, sino a Cristo. Han traído sus temores, sus culpas, han traído todo ante el Cordero, ante el trono de Dios, para que nuestra conciencia pueda gozar ahora de paz. Pero eso no significa que no debamos tener temor al Dios vivo, pues el escritor mismo dice en este pasaje que debemos tener temor, reverencia delante de Él. Cada hijo de Dios ha sido comprado por la sangre de Cristo. Es decir, que la ira de Dios ha caído entonces por causa del mal de los hombres, ha caído sobre su propio Hijo, para que nosotros no tengamos que ir a un juicio donde seamos acusados, señalados y expulsados por todas nuestras culpas, sino que el Señor las ha borrado, las ha perdonado y las ha limpiado. El futuro es esa ciudad, la Nueva Jerusalén. Ese es el futuro, pero es un futuro presente porque ya esa ciudad está hecha, ya está allí. Lo que pasa es que no hemos llegado allí. Para llegar a ese lugar, pues debemos, como dijo Pablo, quisiera estar allí, pero me es necesario estar aquí en la tierra. Mejor sería estar en la presencia del Señor, solo que aquí me necesitan y deseo predicar el Evangelio en este lugar. Pero Pablo sabía que la ciudad estaba lista, que ese lugar celestial, espiritual ya estaba listo y que él podía, tan pronto partiera, estar en la presencia del Señor. Por ahora nosotros nos acercamos al Señor, al santuario del Señor, en oración. Tenemos ese privilegio de entrar a ese santuario en oración, con ruegos, con cánticos, con adoración, como lo hacemos cada día en este lugar y en este programa, o en nuestros devocionales personales, privados, diarios. Nosotros no tenemos que estar limitados cada día como les tocaba a ellos en el Antiguo Testamento, sino que a cualquier hora podemos acercarnos al Señor. Lo que pasa es que a veces hemos despreciado, no hemos valorado lo que se ha hecho por nosotros. Y no vamos a la presencia del Señor en cualquier momento como podemos hacerlo. Al lugar santísimo se podía entrar una sola vez al año y esto lo hacía era el sumo sacerdote. Pero el Señor ahora ha rasgado ese velo, ha abierto el paso para que podamos nosotros mantenernos. Ya no se nos dice manténganse a la distancia. Y el burro, la bestia que se acerque, lo voy a matar por bestia. No se puede acercar porque le voy a clavar un dardo, le voy a arrancar la cabeza de un hachazo si se acerca al Monte Santo. Ahora no. Ahora ya no se nos dice esto, sino acercaos libremente a la presencia del Señor. Entonces, mientras que la ley tenía ese monte Sinaí donde se escuchaba todo aquello, nosotros tenemos un lugar donde podemos acercarnos con toda libertad, en cualquier rincón de nuestra casa, en el lugar donde estemos. Podemos, si queremos, cerrar nuestros ojitos o aún con los ojos abiertos, pero atentos a las cosas espirituales, con devoción, clamar al Señor, cantar, adorarle. Tenemos acceso totalmente. La obra redentora de Cristo fue suficiente. Yo escuchaba a unos gnósticos hablar acerca de cómo es acercarse a la presencia de Dios.
Y ellos decían, es que los evangélicos piensan que es así nomás, que hacen una oración y ya Dios los está escuchando. Ellos no saben lo terrible que es para acercarse al Supremo, le dicen ellos, al astrocosmos, le llaman ellos. El macrocosmos para ellos es como el universo, todo aquello. El astrocosmos es el Dios del cosmos. El mesocosmos dicen ellos que es la tierra. El microcosmos, ellos dicen que es el hombre. Y el tritocosmos, que es donde los trituran, supuestamente es el infierno, el triturador, así le llaman ellos. Entonces decían, ¿usted cree que acercarse al astrocosmos es cualquier cosa? Ahora bien, yo no estoy diciendo que conozco con profundidad la religión gnóstica. No, no tengo ni idea. Apenas de lejos he escuchado cómo hablan y cómo mencionan y dicen estas cosas. Pero me llamaba la atención es decir o escucharles decir que nadie se acerca a Dios así nomás, porque es destruido, que nadie puede así nada más. Que eso es por medio de un proceso de purificación terrible, y ellos incluyen en esto las relaciones sexuales, porque tienen el sexo como una especie de templo y las partes sexuales como una especie de templo sagrado, algo así. Y por medio de todas estas cosas y rituales tan terribles que ellos mencionan, es para acercarse a Dios. Mire lo difícil que es para un gnóstico, hablo con ironía, en cierta forma pues suena burlesco lo que estoy diciendo. Mire lo difícil que es tan terrible para un gnóstico acercarse al astrocosmos. Qué forma tan terrible, drástica, por medio de rituales, de lavados, de cosas sexuales, de un ritualismo rarísimo, pagano, al estilo de los efesios, al estilo de los antiguos corintios, que tenían todas esas mismas costumbres, porque el gnosticismo viene de allá, precisamente de ese paganismo sexual. Y a nosotros, amados, se nos habla aquí de frente. La carta fue escrita a los hebreos, pero nos sigue sirviendo a nosotros con mucha claridad. Mientras ellos tienen toda esa dificultad de rituales, mucho peor quizás que para los judíos, o quizás igual en cierto sentido. Para nosotros, amado, los hijos de Dios, los cristianos, los redimidos, los salvados, se nos ha abierto. Y nosotros no tenemos que estar pensando en lo que toda esta gente dice, que es tan terrible y difícil acercarse a lo que ellos llaman el astrocosmos. No, para nosotros acercarnos a nuestro Dios, a este monte celestial que, bueno, simboliza todas las bendiciones de la gracia, todo aquello tan maravilloso que el Señor nos ha regalado por medio de esa obra redentora de la muerte de Cristo Jesús, de su sangre derramada. Cuando Él murió se rompió ese velo. Ese velo no se podía rasgar de arriba abajo así de fácil, no se podía, era totalmente imposible. Pero el Señor lo rasgó en un instante y quedó abierto el paso. Así de que la ley tiene todos esos sacrificios, tiene su Jerusalén terrenal y todas aquellas cosas que ya hemos leído. Pero la gracia maravillosa es diferente. Se ha abierto el paso para que nosotros en oración podamos ir al Señor. Esa ciudad del Dios vivo que está en el cielo, que tiene fundamentos y el artífice y el constructor es nuestro Dios. Nosotros podemos entrar a su presencia confiados. Nosotros no necesitamos estar llenos de angustia. Nosotros estamos rodeados por una congregación maravillosa que puede entrar cada uno y entrar todos a la vez y mirar incluso por fe los ángeles del Señor. Digo todo esto de manera sensata. Pido sensatez en lo que estoy diciendo, por favor, a ustedes al escuchar, ya que hay muchos hermanos que cuando uno menciona estas cosas comienzan a decir, sí, yo veo aquí cuatro ángeles, uno trae una espada no sé cómo, el otro trae un platillo volador, el otro yo no sé qué cosa, el otro trae un candado porque va a amarrar a un demonio aquí, allá y lo estoy viendo aquí, y comienzan a hablar este tipo de cosas así místicas de esa forma.
Pero cuando lleguemos al cielo en su momento, cuando sea el tiempo, nosotros veremos ahora sí las cosas como son. Veremos en aquel entonces, en aquel tiempo futuro cercano para nosotros, porque todo eso ya está ahí listo, solamente que no lo vemos porque son cosas invisibles, vemos por fe. Pero cuando lleguemos allá, veremos los ángeles. Veremos entonces cómo es el reino celestial, la nueva Jerusalén, las calles de oro, todo lo veremos tal cual como es. Todo lo que hemos leído en la palabra, entonces lo veremos cuando llegue su momento, hermanos. Por favor, no esté ninguno inventando todas esas historias que yo vi aquí, que vi allá. Están en un culto y dicen, aquí en la esquina hay dos ángeles, aquí en la otra hay un demonio. Este demonio va a ahorcar al pastor, pero dos ángeles le están dando machetazo, le volaron la cabeza al demonio y todas esas cosas las hemos escuchado nosotros en algunos cultos y yo he tenido que soportar con paciencia todas esas películas y comiquitas que algunos hermanos ven en los cultos. Amados hermanos, no debemos llegar a mostrar nosotros insensatez al hablar y al predicar el Evangelio. Debemos estar cuerdos y muy claros. Las cosas espirituales y sobrenaturales sí existen, están allí, pero todas esas cosas que quieren causar miedo, un misticismo extraño y un tipo de evangelio todo misterioso, como que no podemos nosotros ni entenderlo ni predicarlo, no. A nosotros se nos ha hablado con claridad lo que podemos comprender y lo que podemos predicar. Y es cierto que algunas cosas milagrosas y poderosas están allí y suceden en nuestras reuniones, claro que sí suceden, pero no entremos al terreno de la esquizofrenia inventando cosas, porque algunos están inventando. Les presento un ejemplo. En una oportunidad había un predicador en un culto a una iglesia donde fui y donde luego me invitaron a predicar e hice esas correcciones y por esta razón no le gustó al pastor. A él le gustó fue el otro predicador. Ese predicador decía que veía ángeles venir con espadas, con cadenas y dijo, hay un hermano aquí que está endemoniado. Imagínese un hermano cristiano endemoniado. Y aquel hermano se prestó para la payasada y entonces dijo que estaba atado y dijo, pero vamos a crucificar al demonio que lo posee. Y al hermano literalmente lo estaban crucificando, claro, con clavos invisibles, ¿no? Porque le clavaban clavos, pero invisibles. Decía, pásame los clavos, te voy a crucificar, demonio. Y crucificó al hermanito. En cambio de crucificar al demonio, crucificaron fue al hermanito, porque dijeron que al crucificar al hermano, el diablo estaba siendo crucificado. Y le daban latigazos, claro, con látigos invisibles y los látigos eran de bronce y de plata y de no sé cuántas cosas. Y cuando le daban los latigazos invisibles, que supuestamente los látigos los traía el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel y los clavos también, porque como que los arcángeles eran sirvientes de ese predicador, como que estaban a las órdenes de él. Y él decía, traedme clavos y traedme látigos. Hermanos, y todo el público se aguantó todo eso. Incluso algunos hablaban en lenguas y todo eso. Y ahí es donde ellos dicen, entonces, este pastor no cree en el poder del Espíritu Santo. Sí, creo en el poder del Espíritu Santo. Creo que Dios liberta, claro que sí, que sana enfermos, sin duda alguna. Lo que no creo es en la esquizofrenia de algunos que inventan esas historietas para engañar, manipular, sacar el dinero y tener dominado a los ignorantes que asisten a los cultos en su mayoría. ¿Y por qué decimos esto? Porque si usted se comporta de esa manera es un ignorante que no conoce la escritura, una persona capaz, tonta, capaz de dejarse manipular por otros absurdos que tienen el poder y la capacidad de manipular a los necios, a los ingenuos y a los incautos. No a nosotros los que leemos la palabra y tenemos discernimiento entre el bien y el mal y conocemos las escrituras y podemos decirle en su cara charlatán a cualquier hombre que actúa de esta manera. Por tanto, mis amados, estemos claros nosotros de lo que Dios nos está diciendo. Nos hemos acercado al Señor con toda confianza y cuando nos acercamos a Él, allí están los ángeles, pero no armamos esa guachafita y ese bochinche, no, hay una reverencia total, hay un orden total cuando nos acercamos al Señor en oración con cánticos, como lo hemos hecho aquí cada mañana.
Y cuando estamos cantando, allí nos rodean los ángeles del Señor, claro que sí. Pero no es que ellos vienen aquí con espadas y comienzan a arrancarle la cabeza a los demonios encima de nosotros y casi nos espelucan cuando estamos en el culto. Entonces los hermanos sienten el poder de los ángeles y los demonios y caen al piso. Y mientras yo predico, se revuelcan allí, patalean y hacen un montón de cosas. No, mis amados hermanos. Aquí estamos en la presencia del Señor. Los ángeles nos rodean. Los demonios a la distancia observan y no pueden hacer nada, porque estamos bajo la sangre de Cristo. Y el culto, mientras esté bien dirigido en la verdad, los demonios no pueden entorpecerlo. Pero si permitimos la herejía, la esquizofrenia, los demonios van a hacer su actuación en los cultos que llamamos supuestamente cristianos y evangélicos. Ahí los demonios van a aprovechar la oportunidad para entorpecer los cultos que decimos que son para Dios. Y nosotros aquí no permitimos tal cosa. Porque nosotros estamos, como dice el versículo 23, en la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, los que se han acercado al Dios y juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos, y por tanto, reverentes, gente con discernimiento, gente con sabiduría. Nos encontramos en esta congregación maravillosa, esos primogénitos que están inscritos en el libro que está en los cielos, en el libro de la vida. Este es el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, que sabe con reverencia acercarse al Señor, que desde el día del Pentecostés fue llena del Espíritu Santo y que está consciente de la presencia del Señor. Por tanto, lo hacemos de esta manera, que esperamos aquel día en que los cuerpos serán levantados, resucitados, levantados del sepulcro, que serán llevados en una forma glorificada para reunirse con todos los espíritus del Señor. Así de que nosotros por fe estamos viendo a nuestro Dios. Por fe nosotros creemos que aquí ya no hay esa oscuridad, esas tinieblas y esas cosas terroríficas que habían en el Antiguo Testamento, sino que estamos delante del mismo Dios, pero de todas maneras Él es temible. Su gloria es trascendente, se acerca a nosotros. Los santos del Antiguo Testamento también están allí, claro que sí, en espíritu, todos esperando la resurrección, pero todos perfeccionados y justificados por la fe, sin mancha, puros, debido a la obra de Cristo, porque esta obra fue la que tuvo el valor y la capacidad de libertarnos. El Señor ha sido imputado por causa de todos los que ahora son santificados. Éramos pecadores, pero hemos sido redimidos, hemos esperado en Él. Todos los del Antiguo Testamento esperan también ese momento en que serán entregados a sus antiguos depósitos para que reciban entonces un cuerpo glorificado, igual que los hijos de Dios de la iglesia del Señor. Nos hemos acercado, dice el versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí está el Señor, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y hay una gran diferencia entre Moisés como mediador del viejo pacto y Jesús como mediador del nuevo pacto. Cristo es mayor que Moisés. La gracia es mayor que la ley. Y nosotros debemos ir con toda confianza por causa de la gracia al Dios temible, al que es fuego consumidor, pero vamos por medio de Cristo, que es el mediador. El Señor representa, santifica, es mediador del pueblo. Y nosotros por causa de ese nuevo pacto hecho en Cristo Jesús y por Cristo Jesús tenemos en cierta forma un sentido mucho más elevado. Tenemos privilegios que incluso Israel no tuvo, y nosotros debemos estar agradecidos por estas cosas. Israel no tenía el Espíritu Santo, nosotros en el Pentecostés nos fue dado el Espíritu Santo. Israel no podía acercarse a Dios de frente porque para eso estaban los sacerdotes y los profetas. Nosotros tenemos esa gracia del Señor para acercarnos
por medio de su sangre preciosa y por su Espíritu Santo, porque Él dio su sangre en rescate por todos nosotros. Él fue quien consiguió esas bendiciones en el nuevo pacto por nosotros por causa de su muerte. Él nos aseguró mediante su vida y su muerte y su resurrección. Nos aseguró todas las bendiciones que están escritas en la carta a los Efesios cuando dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El ministerio actual del Señor Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, nos ha incluido en todo esto. Esa mediación nos ha incluido a nosotros y tenemos que gozarnos de lo que el Señor ha hecho para nosotros y servirle con esa reverencia porque hemos sido perdonados para siempre. El Señor nos perdonó los pecados pasados, nos perdona los pecados presentes y nos ha perdonado ya los pecados futuros. Ahí es donde algunos entonces se equivocan y dicen, si el Señor me perdonó los pecados futuros, quiere decir que puedo irme a pecar tranquilamente. Bueno, así no habla un hijo de Dios, así habla un miserable perverso que odia a Cristo, que si ha sido perdonado en sus pecados futuros, entonces voy a irme a pecar y me voy a descarriar porque ya fui perdonado. No es eso lo que nos está diciendo el texto, sino que por su gracia y su misericordia, el Señor sabe que en el futuro nos podemos equivocar, podemos caer, fallar o nos descuidamos y lamentablemente le ofendemos y vamos a ser disciplinados por esto, pero que Él ya es el mediador por nosotros de nuestros pecados futuros. Él ya nos perdonó porque sabe que alguno se va a equivocar en el futuro. Versículo 25 dice, mirad pues que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra en el Antiguo Testamento, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, de donde vino Cristo. Así de que aquí en estos versículos finales nosotros estamos viendo cómo contrasta esa revelación del Dios del Sinaí que habló a Moisés con todo lo que Cristo ha hecho por nosotros para liberarnos de todos esos terrores y esos ruidos y truenos, por lo cual ellos no podían acercarse al monte porque ese monte había sido santificado y que no podían llegar hasta allí. Dios les hablaba desde allí y dijo, ninguna bestia se acerque porque la mato. Así de que ninguno vaya a ser tan bestia de acercarse a este lugar, porque así como las bestias no pueden acercarse, ustedes no se les ocurra. Para eso tienen a Moisés ahí, que es el que está mediando por ustedes. Y a él le hablo desde truenos y rayos y desde estas tinieblas y esta oscuridad y esta zarza ardiendo y todo lo demás, le estoy hablando a él. Pero ahora a nosotros no se nos dice, no se acerquen, ninguna bestia se acerque, sino que a nosotros se nos dice, en Cristo ustedes pueden acercarse tranquilamente. El Señor ha quitado ese velo y todo aquello para que nos acerquemos a Él por medio del Evangelio, maravilloso Evangelio. Pero su voz que ahora nos amonesta con el Evangelio, con su palabra, esa voz ahora nos hace a nosotros responsables. Nosotros debemos tener temor y reverencia delante del Señor, porque ninguno va a escapar si se burla de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, si pisotea su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Porque dice el versículo 26, su voz conmovió en aquel tiempo la tierra, pero ahora les prometo que voy a conmover no solamente la tierra, voy a conmover el cielo y todo lo que existe. Voy a hacer que haya un terremoto universal y que todo tiemble. Así de que ustedes no tienen que temer porque están salvados, pero es necesario que con reverencia le sirvan al Señor y sepan que Dios es capaz de hacer temblar el universo entero, todo, absolutamente todo. Por tanto, mi Señor ha destinado para nosotros que Él nos va a arrebatar y nos va a poner en su lugar santo al lado de Cristo para reinar cuando Él venga a reinar, porque Él va a convulsionar el mundo entero, pero a nosotros nos va a sacar de aquí.
Nos va a tener a su lado cuando se estremezca el universo, cuando caigan meteoros, meteoritos, planetas, satélites, no sé cuántas cosas se van a chocar, pero a esta tierra le va a caer. Muchas cosas se saldrán de su órbita, quiero que lo sepan. Planetas, estrellas se saldrán de su lugar y causarán terribles terremotos. El mar embravecido sepultará costas. La tierra será terrible. Si a alguien le parece que ha visto un tsunami, no ha visto nada para lo que va a acontecer. Si a alguien le parece que ha visto caer granizo a la tierra, no ha visto nada. Caerá granizo de 40 kilos a la tierra. Si a alguien le parece que ha visto descender incendios y fuego en los bosques, no ha visto nada. El Señor va a consumir con fuego no solamente la tierra, sino también el cielo será enrollado como un pergamino, lo dice el apóstol Pedro. Así de que el versículo 27 dice, y esta frase una vez más indica que el Señor va a remover todas las cosas que son movibles y visibles. Estas cosas hechas para que no quede ninguna, sino que queden solamente las que son inconmovibles, las eternas, porque nada podrá sacudir a la nueva Jerusalén, nada podrá sacudir al cielo nuevo y la tierra nueva, nada, porque mi Dios eso lo dejará intacto para nosotros, para que lo disfrutemos. Cuando Dios acabe todo ese proceso, toda esa conmoción tan terrible, nosotros veremos cara a cara lo que queda en pie, lo que queda vivo, lo eterno, y nosotros estaremos allí. Así que dice el 28, recibiendo nosotros ese reino que es inconmovible, tengamos nosotros gratitud, tengamos nosotros reverencia, vamos a agradarle y vamos a servirle, porque el Señor merece honra, merece nuestro amor y nuestro temor. Así de que en el Antiguo Testamento estaban ocupados con todo ese ritualismo, todo eso que ellos hacían para tratar de acercarse a Dios. Nosotros ya no tenemos necesidad de todo ese ritualismo. Nosotros podemos acercarnos con devoción verdadera y ferviente. Nosotros podemos ir al Señor en adoración, en alabanza, en oración y expresarle al Señor sin cesar, con mucho temor y reverencia, el agradecimiento y hacer todo sin quejas para el Señor. ¿Por qué? Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego. Él es fuego consumidor para todos los que rehúsan escucharle, para todos los que se burlan de Él o pretenden burlarse de Él. Para nosotros, sus hijos, que vivimos en santidad, Él es un Dios temible. Lo amamos con todo nuestro corazón, pero nosotros somos reverentes y le damos siempre homenaje y respeto. Por eso no entiendo los cultos en donde la gente irreverentemente hace un montón de cosas, inventan mentiras, hacen espectáculos. Cuando Dios nos toca, Él nos hace genuinos, nos hace claros en nuestra mente. Caemos de rodillas ante su presencia y levantamos nuestras manos y le adoramos al Rey porque Él es santo y puro y temible. No hacemos esos espectáculos ruidosos como si esta fuera la secta de Kundalini. No, Señor. Nosotros somos hijos de Dios llenos y revestidos del Espíritu Santo y sabemos lo que estamos haciendo. Cuando predicamos, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando nos reunimos, y aquí esta mañana siento de verdad una presencia de Dios maravillosa mientras les digo estas cosas. No es necesario siempre sentir, a veces no sentimos nada. Dios está allí cuando no sentimos, pero a veces sentimos estas corrientes maravillosas que nos hacen temblar delante del Señor con mucha reverencia y con mucho orden y amor y poder del Espíritu. Amados hermanos, hemos concluido el capítulo 12. Ha sido un honor. Esperamos la próxima lección.